han predicado Génesis. Es interesante. Bueno, este es el famoso texto, historia acerca de Judá y Tamar. Y recuerdo que yo prediqué este mensaje en la iglesia en Texas, en la iglesia de Steve Lawson. Y bueno, este es un pasaje que es un pasaje muy rico y nos instruye muchísimo a través de la palabra. Es una ilustración de cómo Dios preserva su remanente por la gracia, cómo Dios preserva su remanente por la gracia. Entonces, es un pasaje que es un poco temeroso, pero debemos hablarlo y estudiarlo apropiadamente. Haciendo este trabajo de manera adecuada nos va a mostrar a nosotros realmente mucho para cubrir. Y cuando estuve en Texas y prediqué esto, mi hijo estaba conmigo y bueno, es mucho allí en el contenido. Eh, nosotros estábamos buscando pescar y, y bueno, estábamos con mi hijo pescando y bueno, en fin, nos encanta pescar y cogimos 28 bagres, 28 pescados, 28 bagres, ¿pueden creerlo? Y bueno, no mucha gente le gusta, ni mucha gente le gusta comer este tipo de pescado. Mi papá tiene una receta perfecta para ese tipo de preparación de pescado bagre. Pones todo a cocinarlo en el horno y después, cuando esté listo, sacas el bagre, lo tiras a la basura y te comes solamente el cartón. Entonces, así es que mucha gente maneja o entiende Génesis 38. Es una introducción acerca de José. Y bueno, tenemos que, hermanos, entender que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregirnos, para instruirnos en justicia, y debemos nosotros entender que todas estas ilustraciones es la forma en la que Dios ha preservado su remanente. Y es sumamente importante. Vamos a ver este pasaje cuando Judá se separó de sus hermanos y se fue y se casó con Jirá, una adulamita. Y vamos a ver ese pasaje. eh, Leyéndolo con sed. Ella concibió y dio a luz un hijo y su llamó nombre concibió otra vez y dio a un hijo llamó Onán. El siguiente hijo que tuvo fue llamado Sela y estaba en Kesib cuando dio a luz. Después Judá tomó por mujer a otro primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llegaste a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta y descende tu descendencia. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los transquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el Adomita, y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a transquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello.
tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enamín junto al camino? Y ellos dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron que aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sácala y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba a luz, se sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Esta es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias para que nos ayudes como servidores tuyos a recibir tu palabra, a entenderla y a aplicarla a nuestras vidas y ministerios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el puritano John Flavel, en un sermón que él dijo acerca de cómo navegamos espiritualmente, él dijo que la providencia de Dios es como las palabras escritas en hebreo, solamente pueden ser leídas al revés. Si tomamos la palabra de cualquier escrito en hebreo, nosotros nos damos cuenta que tenemos que leerla al contrario. Entonces nos damos cuenta que definitivamente cuando hay provisión, cuando hay tentación, cuando hay dificultad, al final de cuentas podemos mirar atrás y sabemos que Dios ha estado allí presente. Cuando nosotros entendemos las elecciones que tomamos, buenas o malas, sabias o no, y mucho tiempo ha pasado en nuestras vidas, nos damos cuenta que podemos ser un instrumento en nuestras vidas y la iglesia a la cual servimos. La esposa que es nuestra, las circunstancias de nuestra vida, las situaciones de nuestro ministerio, todo esto lo podemos ver como un tiempo atrás, algo que miramos prospectivamente atrás y nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso podemos ver esta escritura para verla de una manera más clara, al revés, de atrás hacia adelante. Me refiero de atrás hacia adelante. Y esto es importante y posiblemente sería el mejor acercamiento para poder estudiar Génesis 38. Y antes de esto vamos a ver vamos a mirar el camino para llegar ahí. Y vamos a ver lo que es la fe de Judá en Génesis 38 y cómo se representa. Y nosotros sabemos que uno de sus hijos está allí en la revelación, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, abre el libro y están los 7 sellos.
Y esto nos lleva a ver la manera más hermosa de adorar de los ancianos al León de Judá. Y dicen, solo eres libre, solamente eres tú digno de abrir el libro. Y podemos que ver toda lengua y toda nación puede estar en el reino a través de Cristo Jesús. Y esta es la combinación de lo que el Dios soberano hace a través de la tribu de Judá y el destino final. Y esto es sumamente importante porque al final de cuentas nosotros nos damos cuenta que el león de la tribu de Judá está venciendo absolutamente el pecado y puede abrir los sellos. Y vemos nosotros cómo la tribu de Judá, que empieza en Génesis 38, llega hasta el alineamiento y el linaje de Jesús. La genealogía de nuestro Señor es de donde viene. Desde aquí, de esta tribu. Es la genealogía de Jesús. Y podemos verlo a través de diferentes pasajes, desde Adán hasta que llegamos a Génesis y pasamos hasta Apocalipsis. Y sabemos quién era Judá y cómo capítulo tras capítulo, después de lo que pasó en Génesis 38, cómo Dios permite que Judá, la tribu de Judá, llegue hasta allí. Cómo Dios preservó ese remanente, usando a Judá. Después de ver todo lo que pasó en Génesis 38, esta genealogía es sumamente importante. Pero podemos que abrir entonces el libro, podemos recordar el libro de Ruth, ¿sí? Que tiene mucho que ver con el libro. Podemos recordar también lo que sucedió en Génesis 38, cuando ella pasó precisamente por esa misma tribu. En el libro de Ruth nosotros podemos encontrar una moabita en la tierra de Moab. Entonces nosotros vemos que es una judaíta. Entonces nosotros vemos el romance del libro de Ruth y nos damos cuenta cómo ese remanente continúa a través de la descendencia de Judá. Y si nosotros vamos nuevamente a ver en el libro de Génesis, nos damos cuenta lo que sucedió. Y cómo de esta manera, como Ruth se casa con Boaz, y vemos nosotros lo que sucedió, y nos damos cuenta que las dos casas de Israel estuvieron allí presentes, y cómo sucedió más adelante en Bethlehem. Y nos damos cuenta cómo la casa de Fares, que nació de Judá, y cómo usa a esta mujer. Y cómo nos damos cuenta de lo que sucedió con Tamar. Esto es bien interesante porque nosotros nos damos cuenta lo que está sucediendo. Si hablaríamos en nuestras bodas de Génesis 38, tendríamos nosotros realmente este tema para una reunión familiar. La providencia de Dios nos permite ver cómo, leyendo de atrás hacia adelante, la historia de Judá nos permite ver qué es lo que está pasando acá. La historia de Ruth, la historia romántica de Ruth y todos los elementos que nosotros podemos ver a través de Judá. Si vamos a Génesis 48, vayamos a Génesis 48. Génesis 48 en sus Biblias. Sabemos que está bendiciendo Jacob a sus hijos y nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces él bendijo a sus hijos, bendició a Rubén, bendijo también a sus otros hijos. Pero vamos al capítulo 49 y nos damos cuenta cómo fue el testamento de Jacob al final. Y es una forma de que se prueba la ley. Vamos a darnos cuenta qué pasó.
Lo que pasó acá es que Israel, Jacob, da unas profecías sobre cada uno de sus hijos. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, él habla acerca del futuro. Y en Génesis 49 nosotros vemos que dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Escuchen, hijos, las palabras de su padre. Juntaos y oíd, hijos de Jacob. Entonces nos damos cuenta qué pasó, y aquí nos damos cuenta de dónde viene Judá y por qué es prominente en la historia de Israel y por qué es historia de la redención. Después de los 12 hijos que tuvo, ¿no es cierto? Jacob, Rubén, nos damos cuenta, también podemos saber de Simeón, de Leví, y al final Benjamín. Pero no vamos a hablar de todos los 12, pero vamos a mirar los primeros 4 para llegar a Judá. Él fue el cuarto. Judá, Rubén. Versos 3. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, pero cuando subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Es una profecía que muestra cómo Rubén estuvo descalificado de ser quien recibía este pacto de Abraham. Esta historia, la historia de Rubén, está en Génesis 35. Él se llegó a las concubinas de su padre y lo descalificó de recibir ese privilegio, a pesar de ser el primogénito. ¿Qué pasó con Simeón? Y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. ¿Qué pasó con el hijo segundo y tercero? En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte su compañía, porque su furor mataron hombres y en la temeridad desjetaron toros. Entonces no fueron ellos tampoco quienes recibieron la promesa. Lo que sucedió precisamente en ese pacto en Génesis, descendiente de Abraham, que sabemos de dónde venía Abraham, recibió una promesa, un pueblo, una tierra y absolutamente todo lo que el Señor hizo prominentemente a través de Abraham. Esa fue la promesa, esa fue la bendición y es el principal focus dado al patriarca. Y es un claro recuerdo que la Biblia nos está mostrando a nosotros, el pueblo redimido por Dios y las naciones a través que solamente Dios en su promesa iba a cumplir como lo ha hecho hasta el momento. Y nos damos cuenta, Rubén no recibió, Simeón no, Leví tampoco. Y esto es importante, porque ellos mataron hombres. En su furor fiero, su ira fue dura, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel, dice el versículo 7. Estamos leyendo lo que sucedió en la profecía de los hijos de Jacob, porque Judá es uno de ellos. Entonces, Rubén, Simeón y Leví están descalificados para recibir ese pacto. Rubén, sabemos, se llegó a una de sus concubinas y sabemos lo que pasó con Leví y con Simeón. En el acto de venganza destruyeron toda una viña y ellos derramaron sangre. Entonces vamos a mirar qué pasa con Judá. Vamos a leer el versículo 8. Judá durmió con prostitutas, cometió incesto, dijo que deberían matar a su nuera y quemarla. No vemos nosotros algo muy hermoso dentro de la situación de Judá. Y esta historia de Judá no empieza solamente en el 38, en Génesis 37 también. Judá es uno de los que utiliza absolutamente todo para sacar beneficio. Él habla acerca de no querer matar a Rubén.
Y entonces él está tratando de sacar una ventaja sobre ese trato que estaba haciendo en Génesis 37. Entonces nosotros nos damos cuenta lo que estaba haciendo precisamente Judá, ¿no es cierto? Y por la narración que nosotros podemos ver en Génesis, pensaríamos que no volveríamos a verlo nuevamente. Pero ¿cómo pensarían sus 11 hermanos al respecto? Pero, ¿qué pasa cuando Judá recibe, Judá recibe lo que recibe? ¿Qué pasó? Miremos el versículo 8 del Judá. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y él se congregarán los pueblos, atando la vida a su pollino y la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino de su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Judá es exaltado, es el león, comparándolo con la fortaleza de un león. Es permanentemente exaltado. Y cómo su padre le está dando una profecía que va a estar a favor de él de una manera mesiánica, usando un lenguaje mesiánico. Esto fue exactamente lo que pasó. Nosotros sabemos esta profecía sucedió y vemos esa bendición y la preeminencia, inclusive por encima de José. Él recibió también José también recibió una bendición, pero al final de cuentas, la bendición de Judá en la historia bíblica está por encima. Es Judá de donde viene esa bendición. Es la descendencia del rey. José, final de cuentas, es Judá quien recibe esta profecía y de gran significado. Y esto nos lleva nuevamente a Génesis 38. Nos lleva nuevamente a Génesis 38 y nosotros podemos ver la inspiración del Espíritu Santo allí presente. Y nosotros podemos ver en el capítulo qué es lo que sucede, cómo es. No piensen que el mensaje de Génesis 38 es acerca de las prostitutas, ni mucho menos. Pero muchas veces nosotros vemos como un hombre malo, aparentemente, nos da un mensaje acerca de la genealogía de Jesús. Entonces, esto es mucho más profundo que esto. Ese es un punto de vista muy superficial. Nosotros debemos ver cómo se preserva la descendencia y de la manera en la que Dios lo hace, pensando en lo que es la bendición del Mesías. Y eso también lo vemos en el libro de Romanos y vemos todo a través de la historia de la palabra de Dios, lo que va a suceder y lo que Dios va a hacer sosteniendo a estas personas. Y la historia de Judá y Tamar se convierte en la ilustración de una historia grandiosa de la perseverancia de Dios y cómo Judá se vuelve inminentemente una persona usada y mostrándonos que esta promesa en Judá de manera poderosa y de una manera impresionante y de una manera justa iba a llegar hasta la tribu de Judá, la raíz de nuestro Señor Jesucristo. Y todo empieza aquí en Génesis 38. Entonces no pensemos que es el bagre, el pescado que no nos gusta. Todo lo contrario, es historia bíblica, donde nosotros vemos que de manera indispensable es usada la providencia de Dios y la manera en la cual Dios mismo usa esa historia de Judá y de Tamar de manera perfecta y diseñada para que esta historia siga siendo la historia
de la promesa de la salvación y de la promesa de la semilla, de la simiente a través de la historia que estamos nosotros viendo el día de hoy, la providencia de Dios. Y vemos nosotros cómo esta historia de Judá, el hijo de Jacob, hace que sea un hijo favorecido y al final de cuentas convierte a una persona que es injusta en una persona justa. Y es una forma en la cual el Señor despliega cómo es la herencia de la gracia de Dios y solamente cómo Él lo puede hacer en la promesa últimamente dada en el linaje de Judá. Y este capítulo 38 es definitivamente una historia de gracia, de gracia. Debemos nosotros entenderlo bien aquí en Génesis 38 y por eso lo vamos a dividir en tres actos. El primero es del 1 al 11, que nos está hablando acerca de cómo la línea de Judá se ve en peligro. La línea de Judá se ve en peligro. Este es el primer acto, del 1 al 11. Cómo el linaje de Judá se ve en peligro. Y nos damos cuenta de esto, porque cuando nosotros miramos la historia de José, también hay una historia allí. Los hermanos, Rubén está descalificado, Simeón está descalificado, Leví está descalificado, y esto tiene mucho sentido. Pero en Génesis 38, Moisés nos está contando lo que sucedió con Judá, porque es el siguiente en la línea, es el siguiente en el linaje. Entonces nos está mostrando qué sucedió y de qué manera, después de haber enviado a José a esclavitud, nosotros sabemos lo que pasó con Judá. Entonces José fue a esclavitud. Y nosotros vemos cómo José termina en Egipto y nosotros nos damos cuenta de esto. Y Judá se convierte en amigo, obtiene su esposa, que se llamaba Jirá, y vio allí entró precisamente en matrimonio y en pecado, porque era una descendiente de Adulamita. Y nosotros nos damos cuenta de lo que hizo con los cananeos. Isaac también se casó, cometió el mismo pecado de casarse con una cananita cuando encontró a Raquel. Pero este pensamiento y esta preocupación es historia. La historia de su padre y la historia de su padre, la historia también de su padre y la historia del padre de su padre. Y viene a ser como él. Entonces esta mujer, que es cananea, se convierte en su esposa, deshonrando a Dios. Y también, de la misma manera, vemos nosotros cómo se casa con Sua y la tomó y se llegó a ella. Es aquí nosotros nos damos cuenta que es cómo llegó a ella, se llegó a ella para recibir y recibió la bendición de Dios. Y tuvo un hijo que tuvo 3 hijos al final de la historia. Pero lo que nosotros nos damos cuenta que, así como la familia de Jacob creció, nos damos cuenta que entonces Judá tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Y todos estaban viviendo en la tierra cananea. Y nos damos cuenta nosotros que ellos estaban precisamente, alababan también allí en esta tierra de los cananitas.